Los buscábamos ansiosos por esa especie de confluencia artística a la que nos invitaron. Y es que siempre es bueno redescubrir desde el arte esas trazas entre dos amigos que, aunque difuntos, todavía miramos luz en sus ojos y palabras sinceras en sus labios. Porque justamente luces y elocuencias fue lo que nos dejaron en sus vidas y labores artísticas. Claro que sí. Es verdaderamente hermoso acercarnos a estos artistas a los que hoy nos asomamos por su posición en el Olimpo de nuestra cultura nacional. Mateo Torriente y Juan José Fuxá. Dos amigos que cultivaron su amistad y, como diría otro escritor, se admiraron hasta el tuétano. Hablar de uno nos llevará al otro, pero centrémonos en el artista del verso, la oratoria, el teatro y la diplomacia, quien se fue en silencio en 1995 sin que ninguno de sus amigos pudiera decirle adiós. Para Juan José Fuxá será este requiem. Requiem por Juan José Fuxá, primera parte. No sé si conoces Las Preciosas Ridículas de Molière. No. Es una obra donde los personajes discriminados luchan por la justicia y la venganza. Pero te lo comentaba porque justamente esta obra fue la que escogió el cubano Francisco Morín en su grupo Haddad para la temporada de 1945. Ahora que me lo dices, así hablándome de la obra, sí la conozco, solo que la conozco con su nombre original en francés. Y de Morín y de la Haddad también sé que lo fundó en el 44 y le puso así en homenaje a la Academia de Arte Dramático donde él se formó como artista. Pues justamente en el Haddad se forma Fuxá como actor entre 1945 y 1947. Y esto ocurre paralelamente a sus estudios como abogado en la Universidad de La Habana. Bueno, entonces creo que vamos bien asomándonos sobre la traza de Juan José Fuxá, ¿no? Nació en Cienfuegos en mayo de 1923. Él venía influido de todo el movimiento del teatro nuevo que se estaba dando en la Universidad de La Habana con la creación del grupo Haddad. Y allí se forma, allí aprehende los sentidos de ese teatro que Rine Leal ha llamado teatro de salita, porque eran propuestas experimentales, propuestas que respondían a un lenguaje vanguardista, y todo ese acervo él lo va a traer a Cienfuegos precisamente para crear esa sección de arte teatral, y dentro de la sección de arte teatral pues específicamente ese grupo de teatro que va a ser a la larga lo que deviene Centro Dramático de Cienfuegos ya posterior al triunfo de la Revolución. En 1947, la jurisprudencia cienfueguera recibe a Juan José Emilio Fuxá Sanz con su título en mano y los buenos servicios que dieron a la ciudad sus antecesores, que van desde los aportes musicales del tronco de su apellido en Cienfuegos, el profesor Pedro Fuxá Gelabert, de origen mallorquín, quien descolló como profesor de piano, o los de Pedro Fuxá Seuret, quien dejó su impronta como notario público, presidente del liceo y artífice de esta majestuosa edificación que construyó para sede del liceo en 1922. Además, fue concejal del ayuntamiento, presidente del Cuerpo de Bomberos, de los Exploradores, del Comité de los Caballeros de la Cruz Roja y del Colegio de Abogados. Por la rama materna, a Juan José le corría la vena literaria de su pariente, el comediógrafo Julián Sanz. Antes del retorno a Cienfuegos en 1947, Juan José dio a la imprenta habanera, con el poemario Ágata, sus primeras composiciones poéticas. Ya en La Perla, se adentra en el círculo literario local y descubrimos en esta fotografía su porte cabizbajo, tal vez para ocultar su barbilla prominente. Así lo vemos junto al círculo de admiradores que rodearon al poeta Agustín Acosta durante sus frecuentes visitas a Cienfuegos entre 1952 y 1953, sobre todo en el año del centenario martiano, donde la mayoría de los retratados, ya fuera desde la oratoria o la prensa, revivieron la doctrina de Martí. Fuxá derivó en martiano apasionado y con su verbo recurrió al Martí que necesitaba Cuba en el año de su centenario. En los finales de 1994, principios de 1995, la Asociación Canaria en Cienfuegos, a la cual yo pertenecía, atendía la esfera de la cultura, conoció de la existencia de una asociada que desde joven
practicaba como hobby la pintura, no fue una pintora académica. La señora se nombraba Aide Zanoletti, era descendiente de canario, y cuando pactamos su entrevista, o sea, la cita para cuadrar la posibilidad de armarle una exposición, porque conocimos también que nunca había realizado una exposición, pues ella siempre trató de que esa cita no coincidiera con las atenciones a su esposo, que estaba ya en un estado, digamos, vegetativo, y ella me planteó que él siempre era tan apasionado a la vida de Martí, leía tanto de Martí, que decía que cuando él muriera quería morir de cara al sol, al punto que se había metido tanto en esa concepción, en ese ideario, que ella lo sentaba frente a una ventana a una vista de un jardín precioso, al cielo azul, y para demostrar que esto era así, ella intentó, o sea, la vista siempre en el horizonte, en el verde, en la luz, y ella intentó cerrar la ventana, y él, medio nervioso, enseguida comenzó a girar y buscó la luz del techo, y ya cuando su vista coincidió con la luz del techo, pues dibujó una sonrisa de paz en su rostro. Y sabes, en 1952 Fuxá fue uno de los padres fundadores de la revista Atenea. Esa publicación mensual que tenía un corte artístico, literario, científico y además de información cultural, y que él mismo ayudó a sostener a través de sus escritos. Sí, gracias a esta revista conocimos de la labor y de los bríos del Ateneo Cienfueguero como institución cultural. En el 51 leí que dictó una conferencia titulada Hacia una lírica esencialmente americana. Ya esto hablaba de su competencia para la poesía. Y en el número del 56, justo en abril de 1956, por el aniversario de la ciudad, participó en un concurso donde el jurado de los 17 trabajos premió justamente a uno que tenía como lema Un puerto para el cielo. ¿Y quién fue el autor? Juan José Fuxá. ¿Y sabes qué? Aquí yo te traje el poema que él mismo leyó admirablemente. Se llama Ciudad Natal. Escucha. Con esta rosa, la misma que el mar me dio aquel día, vengo hoy despacio a recoger tu nombre. Busco primero en mí. Hay una alerta sensación de recuerdo en mi memoria. Hay un amor que gira en el turbión espeso de mi sangre. Trato de hallar mis ojos que habitaban entonces en la blanda niñez de la sonrisa. Reconstruyo de nuevo aquellos pasos en la infancia del parque y de la luna. Y me miro, quizás, hurtando caramelos de espuma en tus orillas. Hay un fragmento que me encanta, ¿puedo? Sí. Sigue, recuerdo mío, llévame al sur de pronto, dadme deprisa el mar, hazme surgir en medio de su inmenso corazón de bahía. Allí estás toda tú, allí se vuelcan tus ansias marineras y distantes, allí beben su sangre los hijos de tu tierra. Desde el punto de vista político, había un movimiento muy profundo de las ideas, sobre todo después del golpe de Estado de Batista, que hace que un grupo de intelectuales reaccionen ante esa ruptura del hilo constitucional y empiezan a buscar la manera de retomar lo que se había perdido, que no era más que el resultado de los sueños de la generación del 30 y que se plasmaba en la Constitución del 40. En ese debate los caminos fueron diferentes y entre los que adoptaron una posición más radical está Fuxá, que es un hombre muy cercano a Juan de Orticó, es muy cercano a alguien del cual hablamos poco, pero que era otro intelectual, lo que se movía en el campo de la medicina, y era una gente quizás muy comedido, que era Serafín Ruiz de Zárate, pero era que era una persona muy importante, y asociado a él su hermano Chilo Ruiz de Zárate, que sí era una gente que en la década del 30 había tenido un protagonismo en las luchas contra Machado. La fuerza de la personalidad y el pensamiento del propio Juan de Orticó hace que con el paso del tiempo él pase a, y valga la redundancia, a ocupar un cargo importante en lo que es no solo la resistencia cívica, sino lo que es el movimiento 26 de julio. Dentro del Ateneo es un hombre además que atiende la sección de correspondencia, y eso nos da la medida de que es una persona que está con movimiento, que está con una vida cultural intensa. Y
se puede sostener su condición de intelectual al punto de que es un hombre con un pensamiento radical. En el año 56, previo a los acontecimientos del 5 de septiembre del 57 en nuestra ciudad, pues es un hombre que tiene que abandonar la vida ciudadana, la vida cultural, la vida intelectual, precisamente porque él se suma a las filas del movimiento 26 de julio. Está perseguido en la ciudad y tiene que abandonarla como parte de ese movimiento revolucionario que está desarrollando su actuación dentro de las ciudades, apoyando precisamente toda la campaña que se estaba haciendo en la Sierra Maestra. Conozca en el siguiente capítulo de Semilla Nuestra nuevos detalles de este hijo de Cienfuegos que salió por el mundo con su carpeta de versos, sus vastísimos conocimientos del teatro y que, bien cerca del canciller de la dignidad, se convirtió en diplomático.